Un vaquero encuentra a un lobo gris encadenado con su cachorro. Lo que pasó después nadie lo podía. El vaquero, un hombre de rostro marcado por cicatrices y arrugas profundas que contaban historias de pérdida y soledad, ajustaba su sombrero para protegerse del sol naciente. Sus ojos, de un marrón profundo y fatigado, recorrían el horizonte, buscando señales del ganado extraviado. Pero no era solo la preocupación por el trabajo lo que lo mantenía alerta, había un vacío en su pecho que ningún caballo, ningún rancho ni ninguna bebida fuerte podía llenar. La vida en la pradera le había enseñado a sobrevivir, pero no a olvidar, y cada amanecer le recordaba a su hijo perdido, a la mujer que un día amó y que el destino le arrebató sin compasión. Mientras avanzaba, un sonido extraño rompió la monotonía del paisaje, un aullido largo, lastimero, que parecía mezclarse con el viento. El vaquero detuvo a su caballo, tensando los músculos, y levantó la cabeza. El eco del lamento se repitió, más cercano esta vez, acompañado de un gemido más pequeño, casi humano en su desesperación. Su corazón se aceleró, no solo por la curiosidad, sino por algo que despertó en lo más profundo de su alma, una mezcla de miedo y compasión que no esperaba sentir. ¿Quién anda ahí?, susurró, más para sí mismo que para el aire. Su voz era grave, áspera, cargada de años de soledad, pero también de un instinto protector que lo hacía mirar hacia los arbustos con cautela. El caballo resopló, nervioso, mientras su dueño se bajaba lentamente, sin romper la calma que el momento exigía. Cada paso sobre la tierra seca parecía un pacto silencioso con la naturaleza. Aquí no había humanos, solo criaturas supervivientes y un hombre que aún cargaba demasiado dolor para sí mismo. Al doblar un pequeño risco, lo vio. Un lobo gris, encadenado, con su pelaje sucio y enmarañado, respirando con dificultad. Junto a él, un cachorro tembloroso intentaba acercarse, pero el miedo lo hacía retroceder. La visión fue como un golpe en el pecho del vaquero. No podía apartar la mirada. Los ojos del lobo adulto, aunque cansados y llenos de sufrimiento, eran inteligentes, y en ellos había un fuego de desafío que parecía decir, no me subestimes. Aún no estoy vencido. Y los ojos del cachorro, esos ojos pequeños, redondos, llenos de terror y vulnerabilidad, hicieron que algo se rompiera en su interior, algo que llevaba años dormido, la compasión. No puedo dejar que sufra así, murmuró, con la voz temblorosa mientras su corazón se aceleraba. Se agachó un poco, observando las cadenas oxidadas que aprisionaban al lobo. Cada movimiento del animal, cada gruñido apagado, parecía un recordatorio de la crueldad de los hombres, de cómo la vida podía ser injusta sin previo aviso. Sus manos, endurecidas por años de trabajo con el ganado y el sol, se acercaron con cuidado a las cadenas, palpando la textura fría y rugosa del metal. El lobo adulto gruñó levemente, un sonido que no era de amenaza sino de advertencia, de desconfianza. El vaquero se quedó inmóvil, respetando esa barrera silenciosa. No quería asustarlo más, no quería que el pequeño vínculo que estaban haciendo se rompiera antes de tiempo. Pero no podía ignorar al cachorro, que se acercaba lentamente, como buscando refugio, como si intuyera que en aquel hombre había algo más que un extraño, había alguien que podía ofrecer protección, alguien que podía entender su dolor. Tranquilo, amigo, dijo el vaquero, casi con un hilo de voz. No te haré daño. Solo quiero ayudarte. El viento se llevó sus palabras, pero algo mágico ocurrió. El lobo adulto dejó de gruñir por un instante, y el cachorro se arrastró lentamente hacia él, encontrando seguridad en el calor de su padre. El vaquero respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza que lo golpeó de lleno. Recordó a su hijo perdido, a la inocencia que nunca volvería a ver, y cómo la vida le había arrancado todo de golpe. Y, sin saber exactamente por qué, decidió que no podía dejar que estos seres sufrieran igual que él. Ese instante, esa decisión silenciosa en medio de la pradera desierta, fue el inicio de un vínculo que cambiaría su vida para siempre. Mientras observaba al lobo y a su cachorro, comprendió algo que llevaba tiempo ignorando: no estaba solo. Tal vez nunca lo había estado, solo que hasta ahora, no lo había sentido. Con un suspiro profundo, acarició suavemente la cadena, midiendo cada movimiento, cada gesto, cada respiración de los animales.
El sol seguía ascendiendo, iluminando la escena con una luz cálida, como si el mundo mismo reconociera que, a pesar de todo, la compasión todavía podía abrir caminos donde la soledad y el dolor parecían reinar. «Vamos», dijo finalmente, con determinación. «Vamos a salir de aquí». Y así, entre la brisa fría del amanecer y el canto lejano de los pájaros, comenzó: «No quiero lastimarte, lo prometo», susurró, con la voz entrecortada. «Solo quiero verte libre». El lobo lo miró fijamente, como si evaluara cada palabra, cada intención. Había algo en esos ojos, una inteligencia que parecía leer el alma del hombre. Por un momento, el vaquero recordó a su hijo pequeño, de ojos grandes y curiosos, que solía mirarlo de la misma manera antes de que la vida se lo arrebatara. Una punzada de dolor lo atravesó, y tuvo que apretar los labios para no dejar que un suspiro traicionara su temor. Tomó aire profundamente y dejó que sus manos rozaran la cadena otra vez. Podía sentir el frío del metal que mordía la carne de los eslabones, y el vaquero recordó cómo el mundo a veces aprisiona de manera injusta, sin razón ni misericordia. Un gruñido bajo salió del lobo adulto, y el vaquero dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Lo sé, no confías en mí». Su voz temblaba, pero mantenía un hilo de determinación. Si fuera al revés, tampoco confiaría. El cachorro, ignorando parcialmente la tensión, se acercó un poco más, y su pequeño temblor era imposible de ignorar. El vaquero agachó la cabeza y murmuró: «No. Quiero que sufras como yo sufrí, mereces algo mejor». El silencio del lugar se hizo pesado. Solo el viento jugaba entre los arbustos, llevando consigo un olor a tierra húmeda y a madera quemada de alguna fogata lejana. Cada segundo parecía dilatarse, y el vaquero sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar un ataque. Sin embargo, la compasión era más fuerte que el miedo. Su mano derecha se acercó lentamente a los eslabones de la cadena, palpando con cuidado, mientras su corazón latía con fuerza en el pecho. «Vamos a hacerlo despacio», susurró. «No te haré daño. Solo quiero que estés libre». Los músculos del lobo se tensaron, y su respiración se volvió más profunda y rápida. El vaquero podía sentir la fuerza contenida bajo el pelaje, la energía salvaje de alguien que no había conocido la libertad en años. Cada movimiento suyo estaba cargado de emoción, podía sentir el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros. Si algo salía mal, podía ser herido, podía ser atacado, y no habría nadie alrededor para ayudarlo. Pero también había algo que lo empujaba hacia adelante, algo que nacía de la necesidad de redención, de hacer algo correcto por primera vez en mucho tiempo. «Confío en ti», murmuró el vaquero, sin saber si era para el lobo o para sí mismo. «Ayúdame a hacerlo bien». Poco a poco, comenzó a mover los eslabones con cuidado. El metal crujía y rechinaba, cada sonido haciendo que el vaquero contuviera la respiración. El lobo adulto gruñó bajo, pero no atacó, manteniendo la mirada fija en él. El vaquero podía sentir el corazón del animal latiendo rápido, resonando con el suyo, como si ambos compartieran el miedo y la incertidumbre del momento. «Casi estamos, tranquilo, solo un poco más», dijo, mientras sus manos temblaban. «Ya casi puedes respirar sin cadenas». El cachorro, confiado en la proximidad de su padre y en el tacto seguro del vaquero, comenzó a frotarse contra las piernas del hombre, como buscando protección. Un nudo de emoción se formó en la garganta del vaquero. Cerró los ojos un instante, dejando que la brisa le acariciara el rostro, y recordó la sensación de sostener a su hijo cuando era bebé, de sentir su fragilidad en sus brazos y su total dependencia de él. Ahora, aunque era un animal, sentía esa misma conexión, la vida dependía de su decisión, y esa responsabilidad lo llenaba de una mezcla de miedo y propósito. Finalmente, con un último esfuerzo, logró liberar la cadena del lobo adulto. El animal dio un paso atrás, observándolo con cautela, evaluando si el riesgo había pasado. Sus ojos brillaban con algo que parecía comprensión y desconfianza a la vez. El cachorro corrió hacia él, brincando alrededor de sus piernas, y el vaquero extendió la mano para acariciarlo suavemente. «Está bien, estás libre», dijo, con la voz quebrada por la emoción.
Nadie más te hará daño mientras yo esté aquí. Por un instante, todo parecía en calma. El viento soplaba suavemente, y los primeros rayos del sol tocaban los ojos del lobo, revelando un brillo que hablaba de fuerza, inteligencia y un deseo indomable de sobrevivir. El vaquero, aunque exhausto, sintió un calor en el pecho que no sentía desde hacía años, la certeza de que había hecho lo correcto, de que por primera vez desde la pérdida de su hijo podía sentirse útil, podía sentir que el dolor tenía sentido si ayudaba a otros a escapar del sufrimiento. No sé qué te pasó, quién te encadenó, dijo, pero te prometo que no permitiré que te lastimen otra vez. El lobo adulto lo miró fijamente, y por un instante el hombre creyó ver un agradecimiento silencioso en esos ojos salvajes. Aún así, el vaquero sabía que la libertad recién obtenida era solo el primer paso. La pradera era amplia, llena de peligros, y alguien había querido atraparlos por una razón. Mientras acariciaba al cachorro y observaba al lobo adulto, un pensamiento lo invadió con un peso insoportable: esto apenas comienza. No será fácil, y nadie sabe lo que viene. El vaquero se levantó lentamente, ajustando su sombrero y respirando profundo, sintiendo cada músculo tenso, cada latido resonando con el pulso de la tierra. Caminó hacia el horizonte con los lobos a su lado, un hombre, un lobo y un cachorro unidos por un instante de compasión y por la certeza de que el peligro acechaba más allá de la montaña, y que cada paso hacia la libertad estaría cargado de desafíos, decisiones difíciles y sorpresas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino su corazón. Mantente cerca, dijo el vaquero, con la voz baja, casi un murmullo. No nos separemos. El lobo adulto caminaba a su lado, pausado pero atento, con el cachorro brincando detrás de él, intentando imitar cada movimiento de su padre. Había un silencio cargado de tensión, interrumpido solo por el crujido de la tierra bajo los cascos y el soplido del viento entre los arbustos. Cada sombra que se movía parecía un peligro, y el vaquero podía sentir su pulso acelerarse mientras sus ojos recorrían el paisaje en busca de cualquier señal de amenaza. Sabía que no podía confiar plenamente en la calma del momento, en la pradera, la tranquilidad siempre era un engaño. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí, susurró, más para sí mismo que para los lobos. Alguien podría estar buscándolos, o buscándome a mí. El lobo adulto levantó la cabeza al escuchar las palabras, como entendiendo la gravedad del momento. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su espalda, había algo en la mirada del animal que reflejaba una mezcla de miedo y determinación que resonaba con su propio espíritu. El cachorro, ajeno a la amenaza, siguió brincando, y el vaquero no pudo evitar sonreír débilmente. Por un instante, la tensión se alivió, pero sabía que ese instante era frágil, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Mientras avanzaban, la pradera se abría ante ellos con un paisaje más desafiante, rocas afiladas, arbustos densos y un río caudaloso que bloqueaba su camino. El vaquero miró el agua, evaluando cómo cruzar sin poner en peligro a los lobos ni a sí mismo. Su mirada se encontró con la del lobo adulto, y en esos ojos sintió una confianza silenciosa, como si le dijera: tú decides. Yo te sigo. Está bien, vamos a cruzar juntos, dijo, ajustando las riendas del caballo. Confía en mí. El vaquero descendió del caballo primero, sumergiendo los pies en el agua fría que golpeaba con fuerza contra las rocas. Cada paso requería concentración absoluta, una caída podía ser fatal para cualquiera de los tres. El lobo adulto lo observaba cuidadosamente, evaluando cada movimiento, y luego vio al cachorro, que avanzaba con cautela, resbalando a veces y dejando escapar pequeños gemidos de frustración. Vamos, pequeño, puedes hacerlo, animó el vaquero, su voz mezclada de urgencia y cariño. No te voy a dejar solo. El agua era helada, cortante, y la corriente empujaba con fuerza. El vaquero sintió como sus músculos se tensaban y cada fibra de su cuerpo luchaba por mantener el equilibrio, mientras su corazón latía acelerado, no solo por el esfuerzo físico, sino por la responsabilidad que ahora pesaba sobre él. Cada segundo contaba, un error podría costarles la libertad recién obtenida. Al otro lado del río, los lobos se detuvieron un momento, sacudiéndose el agua, y el vaquero respiró aliviado. Pero no hubo tiempo para relajarse. Entre los arbustos cercanos,
un crujido diferente llamó su atención. Sus sentidos, entrenados por años en la pradera, se agudizaron al instante. Alguien los estaba observando. SHH, quédate quieto, susurró, mientras el lobo adulto se acercaba a él, percibiendo el peligro. No hagas ningún movimiento que delate nuestra posición. El vaquero se agachó, instintivamente cubriéndose con los arbustos, mientras su corazón golpeaba con fuerza. Podía sentir la adrenalina recorrer cada vena, un miedo antiguo que conocía demasiado bien. La sensación de ser observado, de estar vulnerables, lo hacía recordar todas las veces que había estado solo contra la naturaleza y contra hombres que no dudaban en matar para obtener lo que querían. De repente, un par de figuras emergieron entre los árboles, hombres altos, armados, con ojos fríos y calculadores. Eran cazadores, o peor aún, alguien que los había estado siguiendo desde hace tiempo. El vaquero contuvo la respiración, manteniendo la mano sobre la pistola, mientras los lobos se mantenían alerta, el adulto mostrando los dientes en una advertencia silenciosa. «No los asustes», murmuró el vaquero al lobo. «Solo déjame manejarlos». Los hombres avanzaron lentamente, sin darse cuenta de que no estaban enfrentando a un hombre solo, sino a alguien que había formado un vínculo inesperado con criaturas salvajes, dispuesto a cualquier cosa para protegerlos. El vaquero se levantó lentamente, con una calma que no sentía, y dio un paso adelante. «Aléjense», gritó, con la voz firme y resonante. «No tienen derecho a tocar a estos animales». El líder de los hombres se detuvo, evaluando al vaquero y a los lobos. Por un momento, hubo un silencio tenso, como si el mundo contuviera la respiración. El lobo adulto gruñó, el cachorro se escondió detrás de él, y el vaquero sintió un miedo punzante mezclado con determinación. Sabía que no podía retroceder, no después de todo lo que había pasado, no después de haber sentido esa chispa de conexión y esperanza. «Están bajo mi protección», continuó, la voz cargada de emoción. «Si quieren pasar por encima de mí, tendrán que enfrentarse a mí y a ellos». Los hombres intercambiaron miradas, dudando, mientras el viento llevaba la tensión del momento a través de los árboles. El vaquero podía sentir cada latido de su corazón como un tambor, cada músculo listo para reaccionar, pero también podía sentir algo más, la fuerza de su decisión, la certeza de que no estaba solo, y la conexión silenciosa con los lobos que dependían de él. El sol continuaba ascendiendo, iluminando la escena con rayos dorados que contrastaban con la amenaza que se aproximaba. Cada segundo que pasaba estaba cargado de emoción y peligro, y el vaquero sabía que la travesía apenas comenzaba. No era solo una lucha por la libertad de los lobos, sino por la suya propia, por demostrar que incluso en un mundo cruel, la compasión y el coraje, tenemos que seguir avanzando, susurró, mirando a los lobos que lo observaban con atención. «No podemos detenernos ahora». El lobo adulto emitió un gruñido bajo, y el vaquero entendió su mensaje, no solo debía cuidar de ellos, sino también de sí mismo. Cada vez que sentía la respiración del cachorro cerca, el recuerdo de su hijo perdido lo atravesaba como un puñal. Se obligó a respirar hondo, a mantener la calma, mientras los recuerdos de noches frías en las que se sentaba solo frente al fuego y escuchaba el viento aullar por el desierto lo asaltaban con fuerza. Caminando entre las piedras, el vaquero escuchó un crujido extraño detrás de un grupo de arbustos secos. Se detuvo, tensando los músculos, y observó cómo el lobo adulto levantaba las orejas, alerta. El sonido se repitió, esta vez acompañado de un susurro que parecía humano. Un escalofrío recorrió su espalda. La soledad que había sentido durante años se convirtió en una sensación más intensa. El peligro estaba cerca, y él no podía permitir que los lobos sufrieran por su falta de atención. «No te preocupes, estoy contigo», dijo, con voz baja, casi como si tratara de tranquilizarse a sí mismo más que a los lobos. «Solo tenemos que ser cuidadosos». El lobo adulto se movió frente al cachorro, creando una barrera silenciosa que el vaquero reconoció de inmediato. Había algo profundamente humano en ese acto de protección. El vaquero sintió una punzada en el pecho, una mezcla de admiración y tristeza. Recordó cómo había fallado en proteger lo más importante de su vida, y cómo la culpa aún lo perseguía en cada amanecer.
Mientras avanzaban, un olor extraño llegó hasta ellos, humo, y algo más, la esencia metálica de la sangre reciente. El vaquero apretó los dientes y avanzó con cautela, sintiendo cada músculo tenso, cada fibra de su cuerpo alerta. El lobo adulto lo seguía con pasos medidos, mientras el cachorro se mantenía cerca, temblando, pero confiando en la protección de ambos. «Debemos encontrar un lugar seguro para descansar», susurró, mirando los arbustos que ofrecían sombra y cierta cobertura. «Solo un momento, y luego seguimos». Pero el vaquero sabía que, un momento, era relativo, cualquier instante de descuido podía ser fatal. Mientras buscaba un lugar adecuado, recordó los días en los que el trabajo en la pradera significaba luchar contra el hambre, el frío y los depredadores. Esta vez, el peligro no era solo físico, había algo más, algo acechando, invisible, que lo hacía dudar de cada sombra, de cada crujido del terreno. De repente, un ruido fuerte rompió el silencio, ramas rompiéndose con fuerza. El vaquero se agachó instintivamente, el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras el lobo adulto se colocaba frente al cachorro con la espalda arqueada y los dientes expuestos. Los ojos del vaquero se encontraron con los del lobo, y en ese instante entendió algo profundo: no solo dependían de él también dependía de ellos. Había un vínculo que iba más allá de la simple supervivencia, que era un pacto silencioso de confianza y lealtad. «Vamos», murmuró, ajustando la pistola en la cintura. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». De los arbustos emergieron dos figuras humanas, hombres armados, con miradas duras y despiadadas. Sus intenciones eran claras, y el vaquero sintió el miedo recorrer su cuerpo, mezclado con un extraño calor de determinación. Los lobos gruñeron, y el cachorro se escondió detrás de su padre. Cada músculo del vaquero estaba tenso, listo para reaccionar. Sabía que la fuerza bruta no bastaría, debía usar su mente, su intuición y la conexión que había formado con los lobos para superar el momento. «No se acerquen», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «No toquen a estos animales». Los hombres dudaron, evaluando la situación, y el vaquero aprovechó el instante de incertidumbre. Se movió lentamente hacia un arbusto cercano, señalando con la mano al lobo adulto para que se mantuviera alerta pero tranquilo. La tensión era casi insoportable, podía sentir el calor de su respiración, el latido de su corazón, y el olor a tierra y sudor que impregnaba el aire. Cada segundo parecía alargarse, cargado de peligro y de expectativa, como si la pradera misma contuviera la respiración. «Estamos cansados, pero no podemos rendirnos ahora», murmuró, más para sí mismo que para los lobos. «Debemos seguir adelante, pase lo que pase». El lobo adulto pareció entender, y junto al cachorro continuaron avanzando, con pasos medidos y silenciosos. El vaquero miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo azul, y sintió una mezcla de miedo, esperanza y determinación. Cada sombra, cada sonido, cada suspiro del viento podía ser una amenaza, pero también una oportunidad. Sabía que no podía retroceder, la libertad de esos animales y su propia redención dependían de cada decisión que tomara en los próximos instantes. «No los defraudaré», susurró, mientras avanzaban entre los arbustos y las rocas. «No mientras yo esté aquí». Y así, con la tensión creciendo en cada paso, con la pradera como escenario y los peligros ocultos acechando en cada sombra, la travesía continuaba. El terreno se volvía más complicado, rocas resbaladizas, troncos caídos, agujeros ocultos bajo la hierba seca que podían hacer caer al caballo o lastimar a los lobos. El vaquero sentía como cada paso requería concentración absoluta, y con cada dificultad surgía un recordatorio de la fragilidad de la vida y del costo de sus decisiones. El lobo adulto caminaba junto a él con movimientos medidos, protegiendo al cachorro, mientras este último intentaba seguirlo sin perder el ritmo, tambaleándose a veces pero confiando plenamente en la guía de su padre y del hombre que los había salvado. «Casi estamos, solo un poco más», murmuró el vaquero, con la voz cargada de fatiga y preocupación. «Sé fuerte, pequeño, sé fuerte». Un crujido repentino lo hizo detenerse. Sus ojos recorrieron rápidamente los arbustos, y la tensión recorrió su columna como un filo de acero. La sensación de peligro era inminente,
y podía oler el sudor y la tierra mezclados con la advertencia de un depredador cercano. No era solo el miedo por él, sino por los lobos que ahora dependían de su protección. Sabía que cualquier error podía costarles la vida. «No se aparten de mí», susurró, mientras extendía la mano hacia el lobo adulto. «Confío en ti, confío en que me protegerás». El lobo gruñó bajo, un sonido grave que vibró en el aire, y el cachorro se acurrucó contra él. El vaquero respiró hondo, intentando calmar su corazón que golpeaba con fuerza. Recordó las noches frías en las que se sentaba solo frente a la fogata del rancho, preguntándose si alguna vez podría enmendar los errores del pasado, si alguna vez podría sentir que su vida tenía un propósito. Ahora, junto a estos animales, sentía que cada paso tenía sentido, que cada decisión lo acercaba a algo que había perdido hacía mucho tiempo, la conexión con otro ser vivo y la oportunidad de hacer el bien. El sonido de un río cercano llamó su atención. La corriente era fuerte, y la idea de cruzarlo con los lobos le llenó de inquietud. Cada roca cubierta de musgo podía ser traicionera, y cualquier resbalón podía ser fatal. Observó a los lobos, evaluando su fuerza y resistencia. El adulto se movía con seguridad, pero el cachorro, pequeño y tembloroso, necesitaba guía y cuidado constante. «Vamos a cruzarlo despacio», dijo, con voz firme pero cargada de emoción. «Yo los sostendré. Confíen en mí». Bajó al agua primero, sintiendo el frío cortante que le calaba hasta los huesos. Cada paso era una lucha contra la corriente, pero también un acto de fe. El lobo adulto lo siguió con cautela, evaluando la fuerza del agua, y luego guió al cachorro, que avanzaba con temor y vacilación. El vaquero extendía las manos para sostenerlo, sintiendo el temblor del animal y una punzada de ternura que lo atravesaba como una corriente eléctrica. «No tengas miedo, no te voy a soltar», susurró, con la garganta apretada por la emoción. «Ya casi estamos». Al salir del río, el vaquero notó que las nubes comenzaban a oscurecer el cielo, y un viento frío empezó a levantarse, trayendo consigo el olor a tormenta. La pradera se volvía aún más inhóspita, y la sensación de vulnerabilidad crecía con cada paso. Los lobos se acercaban más a él, como buscando refugio y protección. El vaquero podía sentir sus propios miedos reflejados en sus ojos, la incertidumbre, la fatiga, la pregunta constante de si serían capaces de sobrevivir a lo que estaba por venir. «Mantente cerca», dijo, mientras sus ojos recorrían cada sombra y cada arbusto. «No sabemos qué nos espera». El crujido de ramas y la sensación de movimiento entre los árboles aumentaron la tensión. Podía percibir que alguien o algo los estaba siguiendo, evaluando sus movimientos, esperando el momento adecuado para atacar. Cada respiración del vaquero estaba cargada de alerta y temor, pero también de determinación. Sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. «Si quieren alcanzarnos, tendrán que pasar sobre mí», murmuró, más para sí mismo que para los lobos. «No voy a dejar que les hagan daño». El lobo adulto gruñó, y el cachorro se escondió detrás de él. El vaquero ajustó las riendas de su caballo y continuó avanzando, sintiendo cada músculo tenso, cada latido del corazón resonando con el pulso de la tierra. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un presagio de peligro, y aún así, la conexión con los lobos le daba fuerza y coraje. Por primera vez en años, sentía que no estaba solo, que su destino estaba ligado a algo más grande que él mismo. «Vamos, debemos encontrar un lugar seguro antes de que oscurezca», susurró, la voz cargada de cansancio y urgencia. «No podemos detenernos ahora». El cielo se oscureció más rápidamente de lo esperado, y la tormenta que se aproximaba llenaba el aire de un olor a tierra mojada y electricidad. Los lobos se movían más rápido, alertas y cuidadosos. El vaquero podía sentir la tensión en sus músculos, el miedo mezclado con la determinación. Cada paso estaba cargado de peligro, pero también de la certeza de que debía seguir adelante, que rendirse no era una opción. «No puedo fallarles, no después de todo», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Estamos juntos en esto». «No te preocupes, pequeño, estamos juntos», susurró el vaquero, mientras avanzaba con cuidado entre las rocas y los troncos caídos.
nada nos va a separar. Pero no era solo la tormenta lo que los acechaba. Entre los arbustos, un crujido más fuerte que los anteriores llamó su atención. Sus ojos se entrecerraron, la adrenalina recorriendo cada fibra de su cuerpo. Sabía que alguien o algo los estaba observando, calculando su próximo movimiento. Cada respiración era medida, cada paso cuidadosamente pensado, mientras el vaquero avanzaba con la certeza de que la libertad de los lobos y del cachorro dependía de su habilidad para enfrentar lo desconocido. «Mantente detrás de mí», dijo, colocando una mano sobre el lomo del lobo adulto, como para transmitirle seguridad y guía. «Confía en mí, vamos a salir de esto». Un sonido metálico resonó entre los arbustos. Era un disparo, lejano pero inconfundible. El vaquero se agachó instintivamente, empujando al lobo adulto frente al cachorro para protegerlo. Su corazón golpeaba con fuerza, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. El miedo y la determinación se mezclaban en su pecho, creando un calor que le recorría la espalda y los brazos. No podía permitir que los lobos fueran heridos, no después de todo lo que habían pasado juntos. «Aléjense», gritó con voz firme, aunque el temblor en su tono no podía ser ocultado. «No tocarán a estos animales mientras yo esté aquí». El lobo adulto gruñó, mostrando los dientes, mientras el cachorro se escondía detrás de él, temblando. El vaquero podía sentir la tensión del aire, la amenaza invisible que avanzaba. Los hombres que los habían estado siguiendo aparecieron de entre los árboles, armas en mano, ojos fríos y calculadores. El corazón del vaquero latía con fuerza, y a cada segundo sentía como la necesidad de proteger a los lobos lo llenaba de un coraje que ni él mismo sabía que tenía. «No vamos a pelear», dijo uno de los hombres con voz dura. «Solo nos llevamos el lobo y el cachorro». «No van a tocar a un pelo de ellos», respondió el vaquero, con los dientes apretados. «Si intentan acercarse, tendrán que pasar sobre mí». Un segundo disparo sonó, esta vez más cercano. El vaquero reaccionó al instante, colocando su cuerpo entre los lobos y los hombres, mientras buscaba una cobertura improvisada entre las rocas. El lobo adulto se movió a su lado, sus ojos fijos en los hombres, el gruñido profundo resonando en el aire húmedo por la tormenta que se acercaba. El vaquero podía sentir cada fibra del animal vibrando con la misma tensión que él sentía en su propio cuerpo. «Mantente firme, no podemos retroceder ahora», susurró, mientras ajustaba la pistola y respiraba hondo, intentando calmar la adrenalina que lo recorría. «Confío en ti, y sé que confías en mí». El líder de los hombres avanzó lentamente, evaluando la situación, mientras los relámpagos iluminaban por instantes la escena, proyectando sombras inquietantes sobre el terreno irregular. Cada destello de luz hacía que los movimientos del vaquero y los lobos parecieran más lentos, más calculados, y cada sonido de la tormenta, el viento, la lluvia que comenzaba a caer, el crujido de las ramas, añadía una tensión casi insoportable. «No voy a dejar que se los lleven», dijo el vaquero, con la voz firme a pesar del miedo. «Estos animales tienen derecho a vivir, igual que cualquier ser humano». El lobo adulto avanzó un paso más, el cachorro asomándose tímidamente detrás de él, y el vaquero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La conexión que había formado con ellos le daba fuerza, le permitía enfrentar la amenaza sin dudar, aunque cada fibra de su ser supiera que estaban en peligro. Sabía que si caía, no solo él sufriría, sino también los lobos, y esa idea lo llenaba de un miedo agudo que se mezclaba con un coraje casi desesperado. «Atrás», gritó de nuevo, esta vez con un rugido de determinación que resonó más allá de los árboles. «No se acerquen». Un relámpago iluminó el bosque, y por un instante, el vaquero vio las expresiones de los hombres, mezcla de sorpresa, duda y amenaza. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El vaquero aprovechó ese instante para evaluar su entorno, buscando cualquier ventaja, cualquier cobertura que pudiera usar en caso de que la situación escalara. Cada roca, cada tronco, cada sombra podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. El lobo adulto se colocó frente al cachorro, moviéndose de manera protectora, y el vaquero sintió un nudo en la garganta. Su mirada recorrió a los hombres y luego a los lobos, y por un instante entendió algo profundo,
no estaba luchando solo por sí mismo, sino por vidas inocentes que dependían de él. Esa responsabilidad le daba un peso insoportable, pero también un sentido de propósito que no había sentido en años. «Vamos a salir de esto», murmuró, mientras sus dedos se cerraban alrededor de la pistola y su respiración se aceleraba. Juntos. El primer golpe de la tormenta cayó sobre ellos, la lluvia comenzando a empapar la tierra y a resbalar sobre las rocas. Cada sonido se amplificaba, el rugido del viento, el golpe de la lluvia, el gruñido del lobo, la respiración del cachorro. Todo estaba cargado de tensión y emoción. El vaquero podía sentir el miedo mezclándose con la adrenalina, con la necesidad de proteger a los suyos y de no fallar, mientras cada instante parecía alargarse hasta lo insoportable. «No voy a fallarte», susurró al lobo adulto. Ni a ti», dijo acariciando con cuidado al cachorro mientras se movían entre la lluvia y el peligro. «Vamos a salir juntos de esta, y nadie nos separará». «Mantente cerca», susurró el vaquero, mientras el lobo adulto se movía con precisión a su lado y el cachorro intentaba seguirlos. «No nos separemos, debemos salir de esta». Un grito de los hombres rompió la tensión, seguido del sonido metálico de armas siendo manipuladas. El corazón del vaquero se aceleró y una mezcla de miedo y determinación lo invadió. Sabía que no podían escapar fácilmente, la tormenta y el terreno complicado favorecían tanto su ocultamiento como el de los cazadores. Cada segundo estaba cargado de peligro, y el vaquero podía sentir cómo la adrenalina recorría su cuerpo como un río caliente, elevando su pulso y enfocando todos sus sentidos. «No los toquen», gritó, su voz resonando entre los árboles y el viento. «Si se acercan, tendrán que pasar sobre mí». El lobo adulto emitió un gruñido profundo, erizando el pelaje y mostrando los colmillos, mientras el cachorro se acurrucaba detrás de él, temblando. El vaquero se colocó frente a ambos, con la pistola firmemente en la mano, sintiendo el peso de la responsabilidad que le había caído encima. Cada decisión podía significar vida o muerte, y el miedo se mezclaba con un extraño valor que lo impulsaba hacia adelante. De repente, uno de los hombres salió de entre los arbustos, intentando rodearlos. El vaquero reaccionó al instante, apuntando con la pistola, mientras el lobo adulto saltaba hacia el atacante, mostrando fuerza y ferocidad que sorprendieron al hombre. El cachorro dejó escapar un pequeño aullido, y el vaquero lo tomó con cuidado, colocándolo detrás de su espalda mientras esquivaba un golpe del otro hombre que se acercaba. «¡Atrás!», gritó, con la voz quebrada por la lluvia y el miedo. «No se acerquen». La primera confrontación física comenzó con movimientos rápidos, golpes esquivados y empujones entre el barro resbaladizo. El vaquero sentía la tensión en cada músculo, la adrenalina corriendo como fuego por sus venas, mientras sus sentidos estaban agudos al extremo. Podía oír la respiración de los lobos, el choque de la lluvia contra las rocas, el crujido de la madera bajo los pies de los hombres, y cada sonido lo mantenía alerta, preparado para cualquier movimiento. «¡Cuidado!», gritó, desviando un golpe y empujando a uno de los atacantes hacia atrás con fuerza. «No los lastimen». El lobo adulto se interponía entre los hombres y el cachorro, moviéndose con agilidad sorprendente, saltando y gruñendo con intensidad. El vaquero sintió un orgullo mezclado con miedo. El animal no solo estaba protegiendo a su cría, sino también a él, confiando plenamente en que él también podía defenderlos. Cada instante era una prueba de resistencia física y emocional. El barro resbaladizo, la lluvia torrencial y los ataques constantes hacían que la situación fuera más extrema, y el vaquero no podía permitirse fallar. «No voy a dejarlos ir», gritó uno de los hombres, intentando acercarse de nuevo. «Esos lobos son míos». «Jamás», respondió el vaquero, con la voz rota pero firme. «No mientras yo respire». Un relámpago iluminó la escena y, por un instante, todo parecía congelarse, los hombres, el vaquero, los lobos y el cachorro, cada uno en su posición, evaluando el siguiente movimiento. El corazón del vaquero latía con fuerza, cada golpe de adrenalina un recordatorio de que no había margen de error. Recordó la soledad que había sentido años atrás, la impotencia de no poder proteger lo que amaba,
y sintió una oleada de determinación que lo empujó hacia adelante con una claridad renovada. El primer hombre intentó disparar, pero el vaquero reaccionó rápido, esquivando y lanzando un empujón que lo hizo caer al barro. El lobo adulto aprovechó el instante para gruñir con fuerza, intimidando al segundo hombre, que retrocedió unos pasos. El cachorro, aunque asustado, imitaba cada movimiento de su padre, aprendiendo en tiempo real que la supervivencia y la protección eran esenciales. «Estamos juntos en...» «Esto», susurró el vaquero, mientras sostenía al cachorro con firmeza y mantenía el cuerpo frente al lobo adulto. «No los dejaremos vencernos». La tormenta golpeaba con fuerza, el viento arrancaba ramas y la lluvia convertía cada paso en un desafío extremo. Sin embargo, la combinación de coraje, estrategia y la conexión con los lobos les daba una ventaja inesperada. Cada movimiento estaba calculado, cada mirada cargada de comunicación silenciosa. El vaquero podía sentir que, aunque la situación era peligrosa, tenían la fuerza para superar ese primer enfrentamiento. «Aléjense ahora», gritó, mientras los lobos avanzaban con él, mostrando que no había posibilidad de acercarse sin consecuencias. «No se atrevan a tocar a estos animales». El miedo, la emoción, la tensión y el vínculo entre ellos se intensificaban con cada segundo. El vaquero sentía que la batalla no era solo física, sino emocional. Cada golpe esquivado, cada gruñido, cada aullido del cachorro le recordaba por qué había decidido luchar, porque había tomado la responsabilidad de proteger a esas vidas. Sabía que este era solo el comienzo, y que los desafíos más grandes aún estaban por llegar. Esto es peor de lo que pensaba», susurró, con la voz temblorosa pero firme. «Debemos cruzarlo, pero será peligroso». El lobo adulto emitió un gruñido bajo, colocando su cuerpo frente al cachorro, como si comprendiera la gravedad del momento. El vaquero pudo ver en sus ojos la mezcla de miedo y determinación, y sintió un nudo en el pecho. La responsabilidad de llevarlos al otro lado sanos y salvos recaía totalmente sobre él. El cachorro temblaba, pegándose al lomo de su padre, sin comprender del todo el peligro, pero confiando en la protección que lo rodeaba. «Tranquilos», murmuró el vaquero, intentando calmar tanto a los lobos como a sí mismo. «Vamos a hacerlo juntos. Pueden confiar en mí». Avanzó lentamente hacia el borde del río, sintiendo como la tierra resbaladiza y el barro dificultaban cada paso. La corriente golpeaba con fuerza, y cada piedra sumergida era un peligro potencial. Extendió la mano hacia el lobo adulto, quien dio un paso confiando en él, mientras el cachorro se aferraba a su padre, titubeando. La adrenalina lo recorría desde los pies hasta la cabeza, podía sentir la fuerza del río tratando de arrastrarlos, pero también la fuerza del vínculo que los mantenía unidos, implacable e irrompible. «No te preocupes, pequeño, te sostendré», susurró mientras tomaba al cachorro con firmeza. «Nada nos va a separar». El agua fría y turbulenta le golpeaba las piernas mientras avanzaban, y cada instante parecía estirarse, cargado de miedo y emoción. El vaquero podía escuchar su propia respiración, los latidos de su corazón, el chapoteo del agua, y los gruñidos protectores del lobo adulto. Cada paso era una lucha, cada movimiento un acto de fe y coraje. La corriente los empujaba, pero su determinación los mantenía en pie. «Casi lo logramos», dijo, con la voz tensa pero alentadora. «Solo un poco más». De repente, un tronco grande fue arrastrado por la corriente, girando violentamente hacia ellos. El vaquero reaccionó al instante, empujando al cachorro detrás de él y usando su cuerpo para guiar al lobo adulto hacia un lugar más seguro. El tronco golpeó con fuerza el río, pero por un instante pareció como si el tiempo se detuviera. El agua, los relámpagos y el viento suspendieron todo a su alrededor, mientras el vaquero sentía el miedo y la adrenalina mezclarse en su pecho como fuego líquido. «Sujétense», gritó, mientras el lobo adulto se movía con agilidad para proteger al cachorro. «No dejaremos que esto nos detenga». La corriente los arrastraba con fuerza, y el vaquero tuvo que usar toda su fuerza y experiencia para mantenerlos en equilibrio. Cada paso requería concentración absoluta, y cualquier error podía significar desastre. El lobo adulto se apoyaba en su guía, mientras el cachorro intentaba mantenerse firme,
confiando en cada indicación y movimiento. La sensación de miedo y vulnerabilidad era intensa, pero también lo era la determinación de no fallar. «Estamos juntos en esto», murmuró mientras avanzaban lentamente, el agua golpeando su cuerpo y empapando su ropa. «Confíen en mí, no los dejaré caer». Los relámpagos iluminaban el río en ráfagas, mostrando la magnitud del obstáculo, y cada destello reflejaba la fuerza de la corriente y la fragilidad de sus pasos. El vaquero podía sentir cómo cada gota de agua, cada empujón del río, cada latido de su corazón se combinaba en un torbellino de emoción y tensión. A su alrededor, el mundo parecía desvanecerse en el rugido del agua y la tormenta, y cada instante se volvía más intenso, más crítico. «Solo un paso más», susurró, mientras sentía la fuerza del lobo adulto a su lado, la cercanía del cachorro y el propio miedo mezclado con una valentía desconocida hasta ahora. «Podemos lograrlo». El río parecía interminable, pero con cada movimiento coordinado, cada paso calculado y cada señal silenciosa, lograron avanzar. El vaquero sentía que su corazón se aceleraba y al mismo tiempo se calmaba con cada metro ganado. La unión con los lobos le daba fuerza, y la determinación de sobrevivir juntos lo impulsaba hacia adelante. Finalmente, llegaron al otro lado, jadeando, empapados y exhaustos. El vaquero se arrodilló, respirando con dificultad, mientras acariciaba al lobo adulto y al cachorro, quienes se sacudían el agua y lo miraban con ojos llenos de confianza y gratitud. Por un instante, todo el miedo y la tensión se transformaron en un alivio intenso, mezclado con una emoción casi abrumadora. «Lo logramos», murmuró, con la voz temblorosa. «Estamos a salvo, por ahora». El vaquero sabía que la tormenta aún no había terminado y que los hombres podrían seguirlos, pero aquel instante de triunfo, de haber superado un obstáculo casi imposible, les dio un respiro. Sus manos todavía temblaban, su corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo, que la fuerza de su vínculo con los lobos y el cachorro podía enfrentar cualquier desafío que viniera. «Estamos bien, por ahora», susurró el vaquero, mientras acariciaba la cabeza del cachorro. «Pero debemos seguir, no podemos quedarnos aquí». Avanzaron lentamente por la pradera, la tormenta arreciando y transformando cada sendero en un terreno traicionero. El barro hacía que cada paso fuera un esfuerzo, y el viento arrancaba ramas que golpeaban su cuerpo con fuerza. Cada crujido de los árboles, cada sombra que se movía, aumentaba la tensión, y el vaquero sentía que los ojos de los hombres que los perseguían podían estar en cualquier lugar, acechando en la oscuridad de la lluvia. «Mantente cerca», dijo, mirando a los lobos y sintiendo la conexión que los unía. «Nadie nos separará». Pero entonces, un sonido diferente llegó hasta ellos, un aullido lejano, prolongado y cargado de agresividad, seguido por el ruido de pisadas rápidas que se acercaban desde otro sendero. El vaquero se detuvo, tensando cada músculo de su cuerpo, mientras los lobos se erizaban, emitiendo gruñidos bajos. Podía sentir la tensión en el aire, el miedo y la adrenalina mezclándose, y comprendió que no se trataba solo de los hombres que los habían perseguido, había algo más, una amenaza nueva y desconocida. «¿Qué es eso?», susurró, con la voz cargada de temor y anticipación. «Manténganse juntos, no nos separemos». De entre los arbustos apareció un lobo enorme, de pelaje oscuro y mirada salvaje, acompañado por un grupo de lobos más pequeños que lo seguían con precisión. El vaquero comprendió de inmediato que no eran enemigos humanos, pero su instinto le decía que la situación podía volverse peligrosa. Los lobos que lo acompañaban se colocaron frente al cachorro, adoptando una postura defensiva, mientras el vaquero se mantenía firme, respirando con fuerza y tratando de evaluar cada movimiento. «Tranquilos», susurró, con voz temblorosa. «No queremos pelear, solo queremos pasar». El lobo adulto frente al cachorro emitió un gruñido profundo, pero no avanzó, su postura era de advertencia, y el vaquero percibió la tensión en sus músculos y en su mirada. El lobo oscuro evaluaba la situación, y por un instante, la pradera quedó en un silencio casi sobrenatural, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando la tierra y el viento arrastrando hojas y ramas. «No te preocupes, pequeño», dijo, acariciando al cachorro y recordándole que no estaba solo. «Vamos a salir de esto juntos».
Los lobos nuevos avanzaron un paso, y el lobo adulto del vaquero respondió con un gruñido más fuerte, protegiendo al cachorro. El vaquero sentía el miedo recorriendo su espalda, pero también una extraña sensación de respeto y conexión con los animales salvajes. Sabía que la prudencia era su mejor aliada, cualquier movimiento en falso podía desencadenar un conflicto que ninguno de los dos lados quería. «Respira», susurró, mientras sus ojos recorrían la escena y evaluaba la distancia entre ellos. «Vamos a cruzar esta parte sin pelear». De repente, un relámpago iluminó la pradera y, por un instante, todo quedó claro. Los lobos se estudiaban mutuamente, sus movimientos sincronizados y precisos, y el vaquero pudo sentir la tensión acumulada transformarse en una especie de baile de cautela y vigilancia. Cada segundo estaba cargado de emoción, miedo y anticipación, y el vaquero comprendió que debía usar su voz, sus gestos y su calma para mantener la situación bajo control. «No vamos a lastimarlos», dijo, extendiendo lentamente las manos hacia adelante, mostrando respeto y neutralidad. «Solo queremos pasar». El lobo oscuro, tras un gruñido final, se detuvo y permitió que el grupo del vaquero avanzara. El lobo adulto del vaquero bajó levemente la postura, y el cachorro soltó un pequeño aullido de alivio, acurrucándose cerca de él. La tensión no desapareció por completo, pero la amenaza inmediata se había reducido, y el vaquero sintió una mezcla de alivio y agotamiento que lo atravesó por completo. «Bien hecho, lo logramos», susurró, mientras continuaban avanzando con cuidado, el corazón todavía latiendo con fuerza. «Manténganse juntos, no bajemos la guardia». La lluvia seguía cayendo, el viento seguía azotando, pero el vaquero y los lobos avanzaban, más unidos que nunca, conscientes de que la pradera estaba llena de peligros inesperados, y que cada paso debía ser medido con cuidado. El miedo y la emoción se entrelazaban en su pecho, creando una sensación intensa, casi insoportable, pero también un sentido profundo de propósito y protección. Cada segundo estaba cargado de suspense, cada mirada, cada movimiento, cada aullido y cada gruñido, contaba una historia de supervivencia y coraje. Esto es más difícil de lo que imaginaba», murmuró, con la voz temblorosa pero firme. «No podemos retroceder, debemos encontrar la manera de cruzarlo». El lobo adulto se acercó a él, olfateando el borde del barranco, mientras el cachorro se pegaba a su lado, temblando. El vaquero respiró hondo, tratando de calmar el miedo que lo invadía y de transmitir seguridad a los animales. Cada fibra de su ser estaba alerta, cada sonido, desde el rugido de la lluvia hasta el crujido de la tierra bajo sus pies, lo mantenía en estado de máxima concentración. «Tranquilos, vamos a encontrar la forma, confíen en mí», susurró, acariciando la cabeza del cachorro. «Nada nos va a separar». Avanzó lentamente, evaluando el terreno, buscando piedras firmes, ramas que pudieran servir de apoyo, cualquier indicio de estabilidad. Cada paso era un acto de fe, cada movimiento debía ser calculado con precisión, y la tensión en su pecho crecía con cada metro que avanzaban hacia el borde del barranco. Los lobos lo seguían de cerca, con el adulto protegiendo al cachorro, y el vaquero sentía como la responsabilidad de mantenerlos a salvo le quemaba el alma. «No tengas miedo», dijo al lobo adulto, que emitió un gruñido bajo en respuesta, erizando el pelaje. «Juntos podemos lograrlo». El viento arremetió con fuerza, levantando hojas y ramas y haciendo que el barro bajo sus pies se volviera aún más traicionero. El vaquero se agarró de un tronco caído, mientras los lobos lo observaban con atención. Podía sentir la tensión de sus cuerpos, el miedo del cachorro, y la fuerza protectora del adulto que no se apartaba de su lado. Cada segundo parecía eterno, y el peligro de un resbalón lo mantenía al borde de la ansiedad. «Solo un paso a la vez», susurró, con la garganta seca y la voz temblando. «Vamos a cruzar esto juntos». Un relámpago iluminó la escena, revelando que el precipicio se extendía más de lo que el vaquero había imaginado, y la adrenalina recorrió su cuerpo como un torrente. Debía idear un plan rápido, el terreno inestable, la lluvia y el viento no permitirían errores. Miró al lobo adulto y al cachorro, y vio en sus ojos la confianza absoluta que le habían otorgado, y eso le dio fuerza para seguir adelante. «Tenemos que mantenernos unidos», murmuró, mientras colocaba cuidadosamente una piedra firme frente a sus pies.
Cada paso cuenta. Mientras avanzaba, un sonido detrás de él llamó su atención, un pequeño desprendimiento de tierra que rodó barranco abajo. Su corazón se detuvo por un instante, y el miedo lo golpeó con fuerza. Podía sentir cómo el riesgo de caer se incrementaba con cada movimiento, pero también sentía la urgencia de proteger a los lobos. No podía fallarles, no después de todo lo que habían pasado juntos. «Cuidado», gritó, mientras extendía la mano para guiar al lobo adulto y proteger al cachorro. «Mantén el equilibrio, podemos lograrlo». El lobo adulto respondió con movimientos precisos, siguiendo las indicaciones implícitas de su cuidador, mientras el cachorro se acurrucaba contra él, temblando pero confiando. Cada paso era un desafío de equilibrio y coraje, y el vaquero sentía que cada músculo de su cuerpo estaba al límite, luchando contra el miedo y la fatiga. La lluvia y el viento no cesaban, y cada relámpago iluminaba la profundidad del barranco, aumentando la sensación de vulnerabilidad y suspense. «Solo un poco más», murmuró, mientras el vaquero y los lobos avanzaban lentamente. «No podemos rendirnos ahora». Un tronco colgaba de la ladera, balanceándose peligrosamente sobre el barranco. El vaquero lo usó como apoyo provisional, guiando cuidadosamente al lobo adulto y asegurándose de que el cachorro avanzara con seguridad. Cada movimiento requería concentración absoluta, un error, y todos podrían caer. El miedo y la tensión se mezclaban con una determinación feroz que lo impulsaba hacia adelante. «Confío en ustedes, y sé que confían en mí», susurró, mientras el lobo adulto colocaba sus patas sobre el tronco y el cachorro lo imitaba. «Estamos juntos en esto». La tormenta golpeaba sin cesar, pero el vaquero avanzaba con paso firme, guiando a los lobos y calculando cada movimiento. Podía sentir el corazón del cachorro latiendo contra sus manos, la tensión en el lobo adulto y la suya propia, y cada segundo estaba cargado de emoción y suspense. La conexión entre ellos era más fuerte que el miedo, más fuerte que el peligro, y eso les daba la fuerza necesaria para continuar. Finalmente, tras un esfuerzo titánico, lograron cruzar el barranco. El vaquero se arrodilló, empapado y exhausto, mientras los lobos se sacudían el barro y el agua. La sensación de triunfo y alivio lo llenó por completo, mezclándose con el cansancio y la emoción de haber superado un obstáculo casi imposible. «Lo logramos», susurró, mientras acariciaba a los lobos. «Nadie nos separará, mientras estemos juntos». «No, no otra vez», susurró, con los dientes apretados, mientras apretaba la pistola con fuerza. «Manténganse detrás de mí, no permitiré que los lastimen». El lobo adulto emitió un gruñido bajo y profundo, erizando todo su pelaje, mientras el cachorro se acurrucaba contra él, temblando de miedo y frío. El vaquero colocó una mano sobre la espalda del lobo, transmitiéndole calma y fuerza, aunque dentro de su pecho el miedo y la tensión se mezclaban en un torbellino casi insoportable. Cada sombra que se movía entre los árboles, cada crujido de ramas, cada destello de luz provocado por los relámpagos hacía que la adrenalina le recorriera todo el cuerpo. «Atrás», gritó con firmeza, intentando intimidar a los intrusos. «No se atrevan a acercarse». Uno de los hombres dio un paso adelante, su rostro cubierto por barro y lluvia, los ojos brillando con la determinación de quien cree que la fuerza bruta puede vencer cualquier obstáculo. El vaquero respiró hondo, sintiendo el miedo recorrerle la columna, pero también la determinación de no retroceder. Sabía que la vida de los lobos y del cachorro dependía de él. «No tocarán ni un pelo de ellos», rugió, mientras el lobo adulto se adelantaba, mostrando los dientes y emitiendo un gruñido que resonó como un trueno en la pradera. «Intenten acercarse y se arrepentirán». El primer hombre avanzó, confiado, levantando un arma improvisada, mientras los otros se movían con cautela. La tensión en el aire era palpable, y el vaquero podía sentir cómo cada segundo se alargaba, cargado de miedo, emoción y la urgencia de proteger a los suyos. Cada respiración se mezclaba con el rugido del viento y la lluvia golpeando el suelo, creando una atmósfera casi irreal, cargada de suspense y peligro. «Mantente firme», murmuró el vaquero al lobo adulto, que gruñía y tensaba los músculos. «No podemos fallar ahora». El hombre levantó el arma y apuntó,
pero un relámpago iluminó la escena, revelando la postura defensiva del vaquero y de los lobos, y la intensidad de la determinación en sus ojos. Por un instante, el mundo pareció detenerse, el vaquero percibió cómo cada segundo estaba cargado de peligro y expectativa, y cómo la vida de todos dependía de su próximo movimiento. Ahora, atrás. Gritó de nuevo, mientras el lobo adulto avanzaba para bloquear cualquier intento de acercamiento. No permitiré que los lastimen. El hombre vaciló, sorprendido por la ferocidad del lobo y la convicción del vaquero, pero rápidamente recobró la confianza y se lanzó hacia ellos. El vaquero reaccionó al instante, empujando al lobo adulto y asegurándose de que el cachorro se mantuviera a salvo detrás de ellos. La adrenalina recorría cada fibra de su ser, sus músculos tensos y preparados para cualquier movimiento. La lucha no era solo física, sino emocional. Miedo, coraje y protección se mezclaban en su interior, cada latido del corazón resonando con fuerza. «No los dejaré», gritó con todas sus fuerzas, mientras empujaba al atacante hacia atrás y guiaba al lobo adulto para mantener la posición. «Nadie los lastimará mientras yo esté aquí». Otro hombre intentó rodearlos, pero el vaquero fue más rápido, usando su conocimiento del terreno y la posición de los lobos para bloquear el avance. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto transmitía confianza y protección. El lobo adulto respondía con sincronía perfecta, moviéndose como una extensión del cuerpo del vaquero, mientras el cachorro observaba y aprendía, confiando plenamente en ellos. «Estamos juntos», murmuró el vaquero, respirando con dificultad, mientras su corazón latía con fuerza y su cuerpo temblaba por el esfuerzo. «No los dejaremos solos». El enfrentamiento se intensificó, con golpes, empujones y gritos que se mezclaban con el rugido de la tormenta. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los hombres intentó atacar al cachorro directamente. El vaquero reaccionó con rapidez, lanzándose frente a él y protegiendo al pequeño, sintiendo un miedo agudo que se mezclaba con una determinación feroz. Cada segundo era crítico, cada decisión podía cambiarlo todo. «Ni lo toquen», gritó, con el corazón golpeando en el pecho. «Si quieren pelear, peleen conmigo, pero los lobos no sufrirán». El lobo adulto lanzó un aullido de advertencia, mostrando sus colmillos, mientras el cachorro se acurrucaba temblando. El vaquero sintió un nudo en la garganta, un miedo profundo que se mezclaba con orgullo y amor por los animales que protegía. La adrenalina lo mantenía alerta, cada movimiento cargado de emoción y suspenso. «Esto termina aquí», dijo, avanzando con decisión, mientras los hombres vacilaban ante la combinación de su coraje y la ferocidad de los lobos. «No nos separarán». El líder de los hombres retrocedió, evaluando la situación. La lluvia golpeaba con fuerza, la pradera parecía infinita y los relámpagos iluminaban por breves instantes la escena cargada de tensión. Por primera vez, el vaquero sintió que podían imponerse sin recurrir a la violencia letal, usando la conexión con los lobos y su propia determinación como arma. «Bien, juntos», susurró, respirando con fuerza mientras observaba al lobo adulto y al cachorro. «Nada ni nadie nos separará». El grupo de hombres, comprendiendo que no podrían superarlo sin riesgo, finalmente comenzó a retroceder, dejando al vaquero y a los lobos continuar su camino. El vaquero sentía el corazón todavía acelerado, pero un alivio profundo llenó su pecho. Habían enfrentado la amenaza humana directa más intensa hasta ahora, y la experiencia los había fortalecido, estrechando el vínculo entre él y los lobos como nunca antes. «Lo logramos», murmuró, mientras acariciaba al lobo adulto y al cachorro. «Nada ni nadie nos separará mientras estemos juntos». «Debemos entrar con cuidado», murmuró, mientras miraba al lobo adulto y luego al cachorro. «Este lugar no es como la pradera, cada paso puede ser peligroso». El lobo adulto emitió un gruñido bajo y avanzó primero, guiando al cachorro y alertando al vaquero sobre cualquier movimiento sospechoso. El vaquero sentía la conexión con los lobos más fuerte que nunca, cada mirada, cada gesto, cada respiración compartida reforzaba su vínculo. A pesar del miedo, sentía una extraña sensación de calma al saber que no estaban solos. «Mantente cerca, pequeño», susurró al cachorro, que se acurrucaba al lado del lobo adulto.
juntos podemos superar esto. A medida que avanzaban, el bosque se volvía cada vez más opresivo. Las raíces sobresalían del suelo como trampas, las ramas se entrelazaban formando obstáculos, y el olor húmedo de la tierra y la vegetación se mezclaba con la tensión del aire. Cada sonido se amplificaba, el crujido de las ramas bajo sus pies, el aullido lejano de algún animal, el murmullo del viento entre los árboles. El vaquero podía sentir cómo la ansiedad se mezclaba con la emoción, y cómo cada instante cargado de suspense lo mantenía al límite de sus fuerzas. Esto es más difícil de lo que imaginaba, dijo, respirando con dificultad. Pero no podemos detenernos ahora. De repente, un movimiento rápido entre los árboles llamó su atención. Un par de ojos brillantes los observaban desde la penumbra, y el vaquero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era humano, pero tampoco se trataba de un lobo, la figura parecía un depredador que acechaba, estudiando cada uno de sus movimientos. La tensión se disparó en su pecho, y pudo ver cómo los lobos tensaban sus músculos, gruñendo en alerta máxima. Tranquilos, murmuró, tratando de calmar a los lobos y a sí mismo. No queremos problemas, solo queremos pasar. El depredador se movió con sigilo, y el vaquero comprendió que el bosque estaba lleno de peligros que no había anticipado. Cada paso debía ser cuidadoso, cada movimiento planeado. La conexión con los lobos se volvió vital, ellos eran su guía, su protección y su fuerza. El cachorro se mantenía detrás del adulto, confiando plenamente en su protección y en la del vaquero, y ese vínculo lo llenó de un profundo sentido de responsabilidad. No nos separemos, susurró. Cada uno de nosotros debe estar atento. El vaquero avanzaba lentamente, colocando cuidadosamente sus pies entre las raíces y observando cada movimiento del bosque. Cada sonido, cada sombra, cada crujido de hojas parecía anunciar un peligro potencial. Sentía la tensión en su pecho, la adrenalina recorriendo su cuerpo, y al mismo tiempo, una calma intensa que le permitía concentrarse. Sabía que cualquier error podía significar un desastre, pero también sabía que mientras estuvieran unidos, podrían superar cualquier obstáculo. Un paso a la vez, dijo, extendiendo la mano hacia el lobo adulto para guiarlo. No hay prisa, debemos ser cuidadosos. El bosque parecía interminable, y la sensación de aislamiento y peligro aumentaba con cada metro que avanzaban. El viento arrastraba ramas y hojas, el suelo estaba cada vez más irregular, y la luz que penetraba entre los árboles era escasa, creando sombras que podían confundir incluso al ojo más atento. El vaquero sentía como su respiración se mezclaba con la del lobo adulto y los latidos del cachorro, formando un ritmo que lo mantenía concentrado y en sintonía con los animales. Confío en ustedes, murmuró. Manténganse juntos, nada ni nadie nos separará. De repente, el depredador que los observaba decidió moverse, acercándose con rapidez entre los árboles. El vaquero reaccionó instintivamente, colocando su cuerpo frente a los lobos y extendiendo una mano protectora hacia el cachorro. La tensión alcanzó un nivel casi insoportable, cada segundo se estiraba, cargado de miedo, emoción y adrenalina. Los lobos emitieron un gruñido coordinado, sincronizados con el vaquero, mostrando que estaban preparados para defenderse si era necesario. No nos vamos a dejar, gritó el vaquero con voz firme, mientras sus ojos recorrían la penumbra del bosque. Atrás, no queremos pelear, pero protegeremos lo nuestro. El depredador se detuvo, evaluando la determinación del grupo. Por un instante, todo quedó en silencio, la lluvia, el viento y los relámpagos parecían haber cesado para dar espacio a aquel instante cargado de tensión. El vaquero pudo sentir cómo su miedo se mezclaba con la valentía, cómo la conexión con los lobos se fortalecía y cómo la unidad entre ellos era la fuerza que los mantenía a salvo. Lo logramos, susurró, mientras los lobos tensaban y luego relajaban sus músculos. Manténganse cerca, nada nos separará. De repente, un crujido más fuerte que los demás resonó en la penumbra, y el vaquero se detuvo en seco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entre los árboles, una figura humana apareció de manera inesperada, un hombre con la cara cubierta de barro y la mirada cargada de determinación. Su presencia rompía la tensión del bosque,
pero al mismo tiempo la intensificaba. Sabía que podían ser amigos o enemigos, y esa incertidumbre lo mantenía alerta. «¡Alto ahí!», gritó el hombre, su voz retumbando entre los troncos. «No se muevan». El vaquero tensó los músculos, sus manos temblando ligeramente mientras extendía un brazo hacia los lobos para calmarlos. Podía sentir la tensión en sus cuerpos, el miedo mezclado con la valentía que lo impulsaba a protegerlos a toda costa. «Tranquilos», murmuró al cachorro y al lobo adulto. «Nada nos va a pasar si nos mantenemos juntos». El hombre avanzó un paso, y el vaquero pudo ver en sus ojos una mezcla de miedo y resolución. No estaba seguro de sus intenciones, y esa duda llenaba el aire de un suspense casi insoportable. Cada instante parecía durar una eternidad, y el vaquero respiraba con dificultad, evaluando la situación, calculando cada movimiento. «No queremos problemas», dijo finalmente, su voz firme, tratando de transmitir calma. «Solo estamos pasando por aquí». El hombre frunció el ceño, pero no dio más pasos. El vaquero sintió un alivio parcial, pero la tensión no desapareció. Cada crujido de ramas, cada sombra que se movía, podía significar un cambio repentino, un peligro que apareciera sin aviso. Los lobos permanecían alerta, gruñendo suavemente, su instinto advirtiéndoles que la amenaza humana aún no se había disipado. «Manténganse detrás de mí», susurró, colocando su mano sobre la espalda del lobo adulto. «Confíen en mí, no los dejaré solos». El hombre finalmente habló, su voz cargada de cierta vacilación. ¿Qué hacen aquí en medio del bosque?», preguntó, pero sin avanzar más. «No es seguro, hay lobos salvajes, animales peligrosos». El vaquero respiró hondo, tratando de calmar su propio miedo mientras buscaba transmitir seguridad. «No somos peligros para nadie», dijo. «Solo intentamos sobrevivir y protegernos. Ellos son mi familia ahora». El hombre vaciló, y por un momento la tensión se transformó en una oportunidad de entendimiento. Sin embargo, un ruido detrás de ellos, un crujido más fuerte que los anteriores, volvió a tensar el ambiente. Los lobos se colocaron inmediatamente en posición defensiva, y el vaquero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma. «¡Atrás!», gritó, protegiendo al cachorro con su cuerpo mientras el lobo adulto avanzaba para interceptar cualquier amenaza. «Manténganse lejos, o esto se pondrá feo». El hombre retrocedió un paso, comprendiendo la seriedad de la situación. El vaquero respiraba con fuerza, cada músculo tenso, consciente de que cualquier error podría poner en riesgo a los lobos y al cachorro. La adrenalina recorría su cuerpo, y al mismo tiempo, una calma intensa lo ayudaba a pensar con claridad. Sabía que la protección de los suyos dependía de su juicio, de su capacidad de mantener la situación bajo control y de la conexión que compartía con los animales. «Confío en ustedes», murmuró, acariciando el lomo del lobo adulto mientras el cachorro se acurrucaba contra él. «Nada ni nadie nos separará». El bosque, oscuro y misterioso, parecía observarlos, cada sombra y cada sonido cargados de suspense. La tormenta se había calmado parcialmente, pero el peligro natural y humano seguía presente, recordándoles que la travesía estaba lejos de terminar. Sin embargo, el vaquero sintió que esa prueba había reforzado algo más profundo, la unión entre él y los lobos, la confianza mutua y la determinación de protegerse sin importar las adversidades. «Vamos, despacio pero seguros», dijo finalmente, con voz firme y decidida. «No hay prisa, pero cada paso cuenta». Mientras avanzaban, los lobos seguían alerta, el cachorro aprendiendo a confiar en cada movimiento y en cada decisión del vaquero, y él comprendió que el bosque no solo era un desafío físico, sino también emocional. Cada miedo enfrentado, cada decisión tomada con valentía, fortalecía su vínculo y les daba fuerza para continuar, conscientes de que la pradera y el bosque estaban llenos de secretos, de peligros inesperados, pero también de oportunidades para sobrevivir y proteger a los que amaban. «Estamos juntos», susurró mientras el bosque los envolvía. «Nada nos separará mientras mantengamos nuestra unión y nuestro valor». «¿Lo sienten?», susurró, sin saber si los lobos podían entenderlo,
pero buscando transmitir su emoción. Hay algo más adelante, algo que no es peligro. El lobo adulto levantó la cabeza, olfateando el aire, y el cachorro se acurrucó contra su lomo, temblando un poco, pero curioso. El vaquero avanzó unos pasos más, guiado por la sensación de que algo estaba por revelarse, un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Cada crujido de ramas bajo sus pies, cada hoja que caía, parecía cargado de suspense y expectativa. De repente, entre la niebla y la penumbra de los árboles, apareció un pequeño claro iluminado por los rayos del sol que atravesaban las copas. El vaquero quedó sin aliento al ver un río cristalino que corría suavemente, sus aguas brillando con reflejos dorados y plateados. En la orilla, entre los juncos, se distinguía algo más, una pequeña cabaña de madera, cubierta parcialmente por la vegetación, pero claramente habitada. «Dios», murmuró, con los ojos brillando de emoción y alivio. No esperaba encontrar algo así aquí, un lugar seguro. Los lobos se acercaron a él, olfateando con cautela, mientras el vaquero inspeccionaba el terreno. La sensación de peligro disminuyó, reemplazada por una mezcla de alivio y esperanza. Podía sentir cómo la tensión acumulada en su cuerpo empezaba a relajarse, aunque seguía alerta por si algo inesperado aparecía. Esto podría ser nuestro refugio por un tiempo, dijo suavemente. Aquí podremos descansar, curar nuestras heridas, y quizá planear el siguiente paso. Se acercó lentamente a la cabaña, con los lobos a su lado, y escuchó un sonido lejano, un aullido, pero no de amenaza. Era un aullido melódico, de un lobo solitario que parecía comunicarse con el grupo. El vaquero sonrió, comprendiendo que había otros seres en el bosque, tal vez aliados invisibles que los observaban. «No estás solo», susurró al cachorro, mientras acariciaba su lomo. «Hay más de nosotros aquí, y todo estará bien». Al acercarse a la cabaña, notó señales de vida, humo saliendo de la chimenea y huellas frescas alrededor del río. Podría haber alguien allí, alguien dispuesto a ayudar, o al menos un lugar donde refugiarse. La emoción lo llenó, mezclándose con la fatiga y la tensión de la jornada. Por primera vez en horas, sintió una chispa de esperanza genuina, una promesa de seguridad y descanso. «Vamos», dijo, colocando una mano firme sobre la espalda del lobo adulto. «Este será nuestro lugar por ahora. Podemos recuperarnos, respirar y pensar en lo que viene». El lobo adulto gruñó suavemente, como en señal de aprobación, y el cachorro se acurrucó más cerca del vaquero, reconociendo que el peligro inmediato había disminuido y que estaban protegidos. Cada sonido del bosque, cada luz filtrada por los árboles, parecía menos amenazante y más acogedor. El vaquero caminó hacia la puerta de la cabaña, sintiendo como su corazón, todavía acelerado, comenzaba a calmarse. Cada paso estaba cargado de emoción y suspense, pero también de gratitud. Sabía que, aunque la travesía estaba lejos de terminar, este descubrimiento representaba un punto de inflexión, un respiro en medio de la incertidumbre, un refugio que podía significar la diferencia entre sobrevivir y rendirse. «Gracias», susurró en voz baja, mirando a los lobos y luego al río brillante. «Gracias por mantenernos juntos, por permitirnos llegar hasta aquí». El cachorro levantó la cabeza y aulló suavemente, como respondiendo a su emoción, mientras el lobo adulto permanecía firme a su lado. El vaquero sabía que, por difícil que fuera el camino, mientras mantuvieran su unión, podrían enfrentar cualquier peligro. La pradera, el bosque y todos los desafíos futuros ya no parecían insuperables, la esperanza se abría paso entre la tensión y el miedo, y la sensación de que algo bueno estaba por venir lo llenaba de fuerza y determinación. «Vamos a entrar, y a empezar de nuevo, aunque sea por un momento», dijo, empujando suavemente la puerta de la cabaña, mientras los lobos lo seguían. «Este lugar será nuestro refugio». «¿Qué fue eso?», susurró, con la voz apenas audible, mientras sus ojos recorrían la penumbra de la cabaña. «Manténganse alerta». El lobo adulto levantó la cabeza y olfateó el aire, sus orejas rígidas, mientras el cachorro temblaba ligeramente, pegado a su protector. El vaquero avanzó un paso, levantando una linterna que había encontrado cerca de la chimenea, y su luz iluminó un pequeño derrame de madera y tierra, una trampilla apenas visible,
cubierta por polvo y hojas secas. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por una mezcla de curiosidad y tensión. Esto, no esperaba encontrar algo así, murmuró, agachándose para inspeccionarla. Parece un acceso al subsuelo. El lobo adulto gruñó suavemente, como si advirtiera al vaquero que debía ser cauteloso. El vaquero respiró hondo, intentando calmar la ansiedad que se mezclaba con la emoción. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada latido de su corazón le recordaba que cualquier paso en falso podría ponerlos en peligro. Tranquilo, susurró, acariciando la cabeza del cachorro. Vamos a ver qué hay abajo, pero juntos, nada nos separará. Con un esfuerzo cuidadoso, levantó la trampilla, y un olor húmedo y profundo se mezcló con la brisa que llegaba desde el subsuelo. La oscuridad era absoluta, pero la luz de la linterna reveló unas escaleras de madera viejas, crujientes y cubiertas de musgo. Cada paso que descendía hacía que el corazón del vaquero se